Hola genios, cracks, amigos de los instrumentos musicales, nos volvemos a encontrar ya que me llegó este equipo que estaba tan ansioso de probar. Hace algunas semanas Nux larga un video promocional de un equipo con procesador digital incorporado, estos que nos hacen recordar por ejemplo al Marshall Code que estuvimos probando hace poquito. Bueno, Nux, esta marca, larga un segmento de equipos digitales con entrada puerto USB, con algunos efectos. Los productos de Nux me gustan mucho, ellos se encargan de fabricar un montón de accesorios musicales. Ahora vamos a contar un poquito de la historia. Hoy vamos a hacer un unboxing, les voy a ir mostrando en la caja. La terminación de la caja está muy buena, viene con una terminación en colores no brillosos tipo un satín, y nos muestra el equipo acá que me hace recordar también un poco a los equipos Vox, con una muy linda cuerina. En la caja nos dice que es un equipo de 40 watts con un parlante de 10. Este equipo tiene 4 canales que son el limpio, el overdrive, el metal y el lead, y controles de ganancia y volumen, más 3 bandas de ecualización, graves, medios, agudos, un volumen maestro, 9 variedades de efectos. Eso es lo que me interesa probar. Nos indica que entre esos efectos trae chorus, phaser, trémolo y 3 versiones de delay y 3 versiones de reverb. Además, un control de tiempo y un afinador más puerto USB. La verdad que la caja está divina, mejor que las conocidas marcas como Fender y Marshall. Nux, esta tecnología china, está poniéndole todo para ganar el mercado, Así que, ojo, hay que tenerlos en cuenta. Vamos a abrirlo. Bueno, ya se ve un equipo por lo visto muy bien empacado y muy bien terminado. No es muy pesado ni es muy liviano, así que vamos a seguir sacándole lo que falta. En uno de los paneles veo que tiene una caja de cartón que me imagino que acá puede estar el cable interlock de corriente. Bueno, le vamos a ir sacando un poco el nylon a ver ¿con qué nos encontramos? En el frente nos trae una cuerina parecida a las que fabrica la marca Fender, con la marca muy bien impresa ahí adelante y con los controles desde el lado de arriba. La verdad que se ve muy bien hechito, la cuerina está muy bien terminada. Vamos a conectarlo. Lo vamos a estar probando con esta guitarra Aria, que hace algún tiempito estuvimos haciendo un tutorial que lo pueden buscar entre nuestros videos. Les voy a contar un poco la historia de Nux. En realidad no tiene mucha historia. Esta marca Nux empieza hace solo 14 años. Es en realidad una subdivisión de la conocida marca Cherub, que normalmente encontramos accesorios, afinadores, muchos capotrastes o cositas para guitarristas. Bueno, ellos están encargados de hacer esta marca Nux, que es todo tecnología para músicos, como por ejemplo placas de grabación, micrófonos, procesadores de efectos, pedaleras digitales, pedales como por ejemplo este que tengo acá, mágicamente aparece en mi mano. Fabrican muchas cosas de muy buena calidad. Ya nos viene sorprendiendo hace rato Nux con estos productos, así que creo que este no va a ser la excepción y vamos a ver qué nos dice el Nux Mighty 40. Bueno, ahí está en su sonido limpio. Estamos probándolo en volumen 3, está muy bajito el equipo, por ejemplo, ahí es un 5. Obviamente que no lo podemos probar a ese volumen, pero se nota que tiene mucho volumen, 40 watts es bastante. Bueno, en el panel de arriba nos encontramos con unos botones que son los canales que nos dicen que tiene un canal clean, un overdrive, un metal y un lead. Es decir, todos están señalados con una letra arriba que ya lo vamos a estar viendo en un ratito qué significa. Después un ecualizador de graves, medios y agudos, un botón que es el tap, que también nos indica que dice si lo mantienes apretado seleccionarás el afinador. Vamos a estar mostrando también porque trae un afinador incorporado.
y una perilla que nos dice tipo de efecto, que es el que vamos a usar para seleccionar esos efectos que trae incorporado, más el master. Y unos botones arriba que dicen modulación, delay y reverb. Bueno, ahí estamos en el canal limpio, en el clean. En el canal de overdrive vamos a ver cómo suena. Ese es el canal overdrive del equipo. Vamos al canal metal. Le vamos a cambiar un poquito la ecualización, lo vamos a probar con una frecuencia en B. Un poquito más trayero, a ver qué dice. Bueno, la verdad que el canal metal me encantó. Se puede llegar a la frecuencia que busques. Y también me gustaron los limpios, me gustó el overdrive. Todo tiene su versatilidad. Podés llegar realmente a muchos géneros diferentes con el mismo equipo. Eso es lo que no tienen por ahí algunos equipos de marcas muy conocidas que realmente están hechos para cierto género musical. El otro día en uno de los comentarios que me dejaron en el video del Champion 100 es un amigo de México, creo, de Perú, que había comprado un equipo Fender para hacer temas de Skid Row, Guns N' Roses, y realmente no le había encontrado la vuelta a la distorsión. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que probar los equipos, por eso está bueno comprar en casas físicas para poder probarlos. En este caso yo lo que intento es poder ayudarlos de alguna manera y decirle que realmente van a poder llegar a cualquier género musical. Es muy versátil el panel de efectos que trae. Bueno, y ahora lo que encontramos es otro canal que dice lead, como si fuera para primera guitarra o algo así. Lo que noto en este canal lead que me activó solo los efectos, es decir, como que te hace una previa de lo que son los efectos sobre los canales de overdrive. Lo que tiene este equipo en una de sus virtudes es que el precio también al que llega es muy económico. Obviamente que sale a competirle a las marcas conocidas con un procesador de efectos digital impresionante. Lo que noto es más limpieza en esos efectos. Vamos a seguir ahora con el Chorus, Phaser y otras cositas más. Bueno, en los efectos digitales nos encontramos primero con un Phaser. Tenemos un control que es el parámetro de efecto, que es la intensidad. Vamos a probar el Chorus.
le vamos a dar un poquito más de intensidad. Y por último vamos a probar el delay. Ahí estamos probando el trémolo, que es otro de los efectos que trae incorporado. Y ahora vamos a probar esos tres efectos que son delay, reverb y las modulaciones que se pueden usar en simultáneo. Y por último vamos a probar la reverb. Tiene una reverb que se puede llevar hasta muy largo, está muy buena. Voy a decir algo que normalmente sería antitendencia. Realmente me gusta más que los procesadores de efectos que trae Marshall. Me gusta más que los procesadores de efectos que trae Vox también. Así que sí, es un poco más limitado, tiene muchísimas menos cosas, pero las cosas que tiene, las tiene con muy buena calidad, con un sonido muy limpio, muy cristalino, muy brilloso. Por lo general yo no soy de tener mucha paciencia con los procesadores digitales, pero me fue muy fácil, entendí todo facilísimo. Por último les quiero mostrar cómo funciona el afinador que trae incorporado. Me llamó la atención en un momento que arriba de cada botón, de cada cambio de canal y de cada efecto había una letra. Y después me di cuenta que cada letra marcaba qué era el afinador. Por ejemplo, el canal clean figura la B de Si, el overdrive figura la G de Sol, en el metal figura la D de Re, en el lead figura la A de La y en el tap tempo figura la E de Mi, más uno en la modulación, en el reverb y en el delay figura una flechita para cada lado, y ahí entendí que eso tenía que ver con el afinador. Bueno, por último tiene una salida de auriculares, una entrada auxiliar seguramente para poder conectarle vos tus pistas y tocar encima. ¿Qué sensación me deja este equipo? Realmente me deja muy contento. Soy de hacer pro y contras de los equipos, realmente no le encuentro la contra. Es un equipo muy barato, muy robusto, sus efectos y sus sonidos son muy claros, el parlante se nota que es un parlante robusto, viene con una muy buena presentación. Si querés podés usarlo con tu banda para ensayar porque los watts tienen realmente mucha potencia. Recomendadísimo. A la gente de Nux realmente está intentando ganarle mercado a muchas otras marcas conocidas, como ya sabemos que quieren los empresarios chinos hacer, que es coparse en todos los pequeños recovecos del mundo. Si les gustó este video, espero que por favor se suscriban. Están llegando muchísimas suscripciones, pero necesitamos más. Activen sus campanitas y pueden seguirnos en Instagram y Facebook como La Sala de Instrumentos. Quiero comentarios abajo, a ver si piensan o no igual que yo. Abrazo, amigos.